vamos a hablar de medicina occidental, mi compañera Evelyn y yo, Rubí. La medicina occidental también se conoce como biomedicina, medicina alopática, medicina convencional, medicina corriente o medicina ortodoxa. Esta se presenta como un sistema complejo que engloba un conjunto amplio de prácticas de tipo preventivo, terapéutico y rehabilitatorio. Estas prácticas tienen en común el reconocimiento de un modelo médico oficial y la apropiación de un método científico. Pero lo más importante es que presentan una cosmovisión de tipo biologicista que le da sustento a esta práctica. Es un sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la salud, por ejemplo, enfermeros, farmacéuticos o terapeutas, tratan y previenen los síntomas y las distintas enfermedades. Se basa fundamentalmente en tratar enfermedades a través de drogas que actúen por el mecanismo de los contrarios, esto es, si hay gripa, se suministra un antigripal, si hay fiebre, se receta un antifebril, si hay inflamación, se medica con un antiinflamatorio. La medicina oficial basa su tratamiento principalmente en la dolencia que aqueja al paciente y se enfoca más en la enfermedad y no tanto al enfermo. En este sentido, se considera que es mecanicista y regionalista, lo que significa que hace foco a la región anatómica del conflicto que presenta el paciente. Frente a una dolencia determinada, plantea prescribir tratamientos consensuados para esta patología. El tratamiento está basado más en el conocimiento científico actual y es bastante mecánico. El estudio de este sistema médico abarca distintas áreas como son la anatomía, la embriología, la histología, la farmacología, la inmunología, cirugía, genética, fisiología, patología, antropología y entre otras. Antecedentes históricos. La medicina actual de Occidente no surge espontáneamente del Renacimiento, necesariamente es hija de la tradición, aunque la compleja evolución del pensamiento humano de los últimos siglos nos haya alejado de lo que hasta ahora no ha sido comprobado. Pues antes se tenía la idea de que el hombre no solo era compuesto de cuerpo y órganos, sino también era cósmico y espiritual. La medicina occidental tiene su origen en Grecia, desde su mitología, donde procede del dios de la medicina Apolo, hasta Hipócrates, padre de la medicina occidental, donde empiezan a tener lugar los primeros estudios para comprender las causas de la naturaleza de la enfermedad y la incidencia de medios sobre la salud. Hipócrates consideró que la enfermedad era una manifestación de la vida del organismo. Se desarrolla aquí también la teoría de los humores, basada en la relación de la física y la sangre, y se mencionan los 4 fluidos que son la flema, la cólera, la bilis negra y el hema, que cuando estos llegaban a estar en desequilibrio era lo que generalmente causaba la enfermedad. A lo largo de los años escribió el Corpus Hippocrático, detonando a la medicina, pues hablaba de un método racional y experimental basado en sucesivas etapas del examen clínico, donde habla de la inspección, auscultación, anamnesis y palpación. Hipócrates también fue uno de los primeros médicos que rechazó las supersticiones, leyendas y creencias populares que señalaban eran las causantes de las enfermedades en ese entonces. La Edad Media comienza con la influencia de la religión, pues esta trajo consecuencias, dejando los conocimientos desarrollados en la Edad Antigua atrás. El saber de la época se encontraba bajo la dominación de la Iglesia Católica y la enseñanza filosófica. Y no fue hasta el siglo XII cuando en Europa empezó a despertar gradualmente de su edad oscura. Se reanudaron las disecciones de cadáveres, empezaron a fundarse universidades y hospitales y a traducirse libros del árabe al latín. Los primeros hospitales de la época medieval surgieron en Bizancio con pocas camas y pocos pacientes, pero ya en el mundo árabe se conoció en esos tiempos por su gran efervescencia económica y cultural que practicaban la observación y la experimentación.
para la explicación de la salud y la enfermedad, señalando que de acuerdo con el equilibrio o el desequilibrio de 6 principios se mantendría la salud. Los 6 principios son los siguientes: el aire puro, la moderación en el comer y en el beber, el descanso y el trabajo, la vigilia y el sueño y la evacuación. Avicenna, una de las figuras de la medicina en el mundo árabe, llegó a plantear que en el agua y en la atmósfera existían organismos minúsculos que producían las enfermedades. Esto se plantó dentro de su obra monumental, El Canon de la Medicina, que fue una síntesis extraordinaria de los conocimientos médicos en su tiempo. Un ejemplo es que fue el primero en describir la anatomía del ojo humano. Entre los más importantes cirujanos árabes de la época se encuentra Al-Bukhari. Ya en el Renacimiento empezaron a cambiar radicalmente las cosas, con la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, el fin de la religión. Comenzaron nuevos tiempos, que influirían notablemente en las nuevas concepciones de la medicina, entre los cuales se suponía que la mente humana podría dominar al mundo y al hombre. Hubo médicos y científicos que influyeron bastante, entre ellos se encontraba Andrés Vesalius en la anatomía, Ambrosio Paré en la cirugía, Girolamo Francastoro en la teoría del contagio de las enfermedades, Miguel Servet en la circulación cardiopulmonar y Marcello Malpighi en la histología. Ya en esta época se encontrarían las grandes epidemias y ahí es donde nace la idea de contagio. En el siglo XVII, con la evolución de la clínica, fue el inicio de la anatomía patológica y la medicina basada en la lesión tisular. Entre los más importantes se menciona a Claude Bernard en la fisiología y Ramón y Cajal, que al establecer como unidad funcional a la neurona dentro del sistema nervioso, se añadirían conocimientos fundamentales. Ya más reciente la llegada de la radiología. Pero no siempre estuvieron de acuerdo todas las personas, pues en el siglo XVII surgió un médico llamado Samuel Hahnemann, que fue quien denominó a la medicina como un término homeopático, a través de un principio de similitud, similia similibus carantur. Pues fue uno de los médicos que a través de sus investigaciones encontró la quina, que era la cura del paludismo, siguiendo el principio que Hipócrates hace mucho tiempo había predicho. En la nueva era, ya en el siglo XX, el vínculo entre la medicina y la biología se hizo mucho más estrecho. Aumentaron notablemente los conocimientos acerca del sustrato material de la enfermedad y fueron expuestos a una variedad de procesos íntimos que ocurren a nivel de órganos, tejidos y células del cuerpo humano, sano o enfermo. Los adelantos más importantes fueron dentro de la microbiología Luis Pasteur y el descubrimiento de microorganismos como causantes de enfermedades. Aparecen los conceptos de sepsia y antisepsia y se consideran multifactores causantes de la enfermedad, como la pobreza, la mala alimentación, la falta de higiene y demás. El sistema médico occidental es fruto de muchos siglos de evolución europea, que se puede rastrear desde la cultura griega clásica. En ella existieron dos tendencias médicas diferentes. La primera deriva de Higia, quien era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad, y de aquí proviene la palabra higiene. La otra deriva de Esculapio y Panacea, dios de la medicina en la mitología romana, y la otra hija del dios de la medicina en la mitología griega. La primera consideraba la salud el atributo positivo al cual los hombres tienen derechos y gobiernan sus vidas sabiamente. De acuerdo a esto, la función más importante de la medicina es descubrir y enseñar las leyes naturales que aseguran al hombre la salud de la mente y el cuerpo. La segunda tendencia, que personificó más tarde Hipócrates en el siglo IV a.C., proclamaba que el papel primordial del médico es tratar enfermedades, restaurar la salud y corregir toda imperfección causada por los accidentes de nacimiento o la vida. En la lucha entre estas dos concepciones sobre el papel de la medicina, prevaleció la curativa sobre la primera.
En el siglo XIV se inició una corriente científica racional con los descubrimientos de anatomía, fisiología y patología. Surge el concepto occidental de cuerpo al disecar cadáveres, y el concepto de persona es borrado por el del conjunto de materia desprovista de mente y espíritu. Descubrimientos microbiológicos realizados por Cook, Pasteur, Jenner y Semmelweis originaron una teoría microbiológica donde destacaba que cada enfermedad tenía un agente causal. Esto dio lugar al desarrollo de un sistema de representación que enfocaba el fenómeno salud-enfermedad con un peso preponderante en lo biológico, lo individual y terapéutico. Después de casi 200 años, la Academia de Medicina por fin reconoce a los microbios como fuente de enfermedad. Desde tiempos de Hipócrates, a los médicos se les enseña a comenzar las historias clínicas preguntando al paciente qué le pasa, desde cuándo o a qué lo atribuye. Es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la enfermedad. A lo largo de la historia de la medicina, los médicos discutieron si la causa de una enfermedad era un único factor o si era el resultado de un conjunto de factores que actuaban simultáneamente. En el siglo XIX, estos dos puntos de vista los representaron respectivamente Pasteur y Bernard. Bernard principalmente hizo hincapié en los factores ambientales externos e internos, y defendió la idea de que la enfermedad era producida por una pérdida del equilibrio interno llamado homeostasis, que suponía, por lo general, la concurrencia de un gran número de factores. Pasteur, por otro lado, demostró la correlación que existe entre las bacterias y determinadas enfermedades, y por ello sus teorías tuvieron un impacto decisivo. La postura de Pasteur y sus seguidores predominó en la discusión y como resultado la teoría de los gérmenes, según la cual cada enfermedad era causada por un microbio específico. Esta fue rápidamente aceptada por los profesionales de la medicina. El concepto de teología científica lo formuló el médico Roberto Cook, quien enumeró una serie de postulados llamados los postulados de Cook para probar si un microbio determinado causa una enfermedad específica. Los adelantos en el campo de la biología del siglo XIX se acompañaron del desarrollo de la tecnología médica. Se inventaron nuevos instrumentos de diagnóstico médico, entre ellos el estetoscopio y los aparatos para tomar la presión sanguínea. La etiología en el campo de la medicina se refiere principalmente al estudio de las causas de las enfermedades. Los tres elementos necesarios para que se desarrolle una enfermedad son el medio ambiente, un agente y un huésped. La nosología es la rama de la medicina cuyo objetivo es describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos existentes. Surgió en el siglo XVII con la clasificación de las especies animales y vegetales. Con el paso del tiempo, se han modificado y combinado algunas prácticas de la medicina occidental. Entre ellas podemos encontrar prácticas diagnósticas como la iridología, que es considerada una pseudoterapia que puede determinar información sobre la salud sistémica de un paciente examinando los patrones, colores y otras características del iris del ojo. Otras terapias basadas en energía, como la terapia de luz, cromoterapia, terapia magnética, ionoterapia o radioestesia. Prácticas también basadas en la manipulación del cuerpo y movimiento, como sucede con la quiropráctica y terapias derivadas de esto. También otras terapias relacionadas con la química y la biología, como es el caso de la homeopatía, la fitoterapia, la aromaterapia, microdiosis o apiterapia. Y por último, prácticas relacionadas con la mente y el cuerpo, como la nueva medicina de Hammer, la zooterapia, constelaciones familiares y musicoterapia, entre otras muchas más. Partes que lo componen como sistema médico. La medicina convencional se basa en el principio de oposición, generaliza los tratamientos en planes estándares y busca con sus medios terapéuticos la curación de las enfermedades en base a lo que se ha denominado medicina basada en la evidencia. Esto habla de una medicina en la que las decisiones corresponden a un uso racional, juicioso y actualizado de los mejores datos objetivos aplicados al tratamiento de cada paciente. Dentro del método diagnóstico, los médicos quienes están dentro de este sistema consideran que las causas que vigilan las enfermedades se encuentran por lo general fuera del cuerpo y se manifiestan en él a través de diferentes síntomas. El diagnóstico médico establece a partir de síntomas, signos y hallazgos de exploraciones complementarias qué enfermedad padece una persona.
Generalmente una enfermedad no está relacionada de una forma única con un síntoma, es decir, un síntoma no es exclusivo de una enfermedad. Cada síntoma o hallazgo presenta una probabilidad de aparición en cada enfermedad y para esto se cuenta con herramientas diagnósticas como la anamnesis. La anamnesis es la información proporcionada por el paciente durante la entrevista clínica. Y dentro de la anamnesis podemos encontrar a los síntomas, que son las experiencias subjetivas que refiere el paciente, recogidas por el médico. Por ejemplo, los pacientes que sienten la falta de aire o una percepción incómoda, incluso dolor, son cosas que como médico no se pueden comprobar. Y luego tenemos a los signos, que son los hallazgos objetivos que el médico detecta observando, por ejemplo la temperatura, la tensión arterial, etc. Y finalmente tenemos la exploración física, que consiste en diversas maniobras que el médico realiza hacia el paciente, siendo las principales la inspección, la palpación, la auscultación, con las que se obtienen signos clínicos más específicos. También se usan exploraciones complementarias que confirman o descartan una enfermedad. Dentro de ellas están las pruebas de laboratorio, que consisten en el análisis generalmente bioquímico de diferentes líquidos corporales, como es la sangre o la orina. Técnicas de diagnóstico por imagen. Luego tenemos a las técnicas endoscópicas y finalmente las biopsias, que estas se refieren a la extracción de una pequeña muestra para ser estudiada. El método terapéutico. La medicina alopática se caracteriza por ser la ciencia que busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante el uso de sustancias diferentes, a las que le denominan medicamentos. Si hay inflamación, se le da un antiinflamatorio. Si hay dolor, algún analgésico, atacando solo las consecuencias y no las causas de la enfermedad. A diferencia de los medicamentos de origen natural, como es la medicina tradicional, los medicamentos alópatas son altamente efectivos para tratar afecciones agudas y crónicas con mayor rapidez. Sin embargo, pueden tener ciertos efectos secundarios contraproducentes en cada organismo, y esto depende de cada medicamento. La medicina alopática se basa en el estudio de la enfermedad local, considerada como mal en sí, pero no se desarrolla como procesos individuales y aislados de todo el cuerpo. El uso de medicamentos se hace con el objetivo específico, como por ejemplo el de antibióticos, que debe de curar una infección con bacterias, el antiviral para los virus. Debe tratarse a los pacientes, no solamente a las enfermedades. La enfermedad física y las reacciones emocionales del paciente no pueden tratarse por separado. En la experiencia del médico se escogerá el tratamiento más adecuado para el paciente. Aunque este trabajo aborda los tratamientos con fármacos, también debemos de señalar que el prescribir implica no solo recetar medicamentos, sino también otras formas de tratamiento, que son cuando menos igual de potentes y deben de utilizarse con el mismo cuidado. En estas encontramos el cambio en el estilo de vida, el reposo, la dieta, ya que hay algunos alimentos que aportan más minerales, más vitaminas, más proteínas y obviamente la nutrición. Medidas físicas como el calor, el frío, los ejercicios, masajes y otros tratamientos fisioterapéuticos. También podemos agregar medidas de higiene personal, métodos preventivos. En las últimas décadas se han consolidado diversas conductas médicas tendientes a anticipar el desarrollo de las enfermedades a través de la prevención, y se han organizado formalmente servicios de medicina preventiva con el objetivo de acercarnos más al verdadero significado de la palabra salud. El ideal es que la prevención se divida en 3: primaria, secundaria y terciaria. La primaria es evitar que aparezcan las enfermedades y se consigue con el uso de campañas, por ejemplo el de la vacunación. Un gran número de infecciones se previenen a través de la inmunización rutinaria, pero cuando no es posible evitar que la enfermedad ocurra, la prevención secundaria está orientada
a identificar a personas que estén atravesando etapas tempranas de la enfermedad. Y la medicina alopática tiene el objetivo de evitar futuras complicaciones a través de avances como la mastografía, los rayos X. Pero cuando las enfermedades ya se han declarado, la prevención terciaria busca evitar el mayor deterioro de las personas. Por ejemplo, la prevención de complicaciones visuales y renales en los diabéticos o del pie diabético a través de medicamentos, como ya lo habíamos mencionado dentro de los métodos terapéuticos. Los estudios de medicina en México son regulados principalmente por la norma oficial mexicana NOM 234 y establece las relaciones entre el sistema educativo y el de salud. Para convertirse en médico es necesario cursar varios niveles educativos. Después es posible estudiar posgrados y seguir avanzando. Existen muchas instituciones en México: Escuela Superior de Medicina en el Politécnico, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Medicina UNAM, Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Querétaro. Los médicos estudian alrededor de 6 o 7 años y esto depende, claro, de la escuela. Y al final se obtiene un título de medicina dependiendo igual de la escuela. Ya podría ser como médico general, médico cirujano y médico cirujano y partero, e incluso licenciado en medicina. Después de terminar la carrera, los médicos pueden seguir estudiando y especializándose como en cirugía general, traumatología, endocrinología, etc., haciendo maestrías y posgrados en diferentes instituciones sin nunca dejar de actualizarse. Esto fue todo sobre la medicina alopática. Espero les haya agradado el video y les haya brindado muchos más conocimientos.